Bien, buenos días. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos conversado y voy a entrar directamente en el tema de límites, ¿ya? Tratando de avanzar un poco más rápido en- para que puedan realizar lo que es la práctica. Bien, una de las cosas que motiva al concepto de límite viene directamente de la física y es lo que se conoce como una razón de cambio. Cuando, cuando nosotros en matemática hablamos del concepto de razón, una razón es una constante. eh, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de geometría, una razón para nosotros era una constante en que se obtenía, por ejemplo, a partir del cociente de dos valores. ¿Ya? Y, y lo que hacía es que si unos valores estaban en razón, en una cierta razón, entonces lo que significa eso es que el cociente tomando de 2 a 2 obtengo un mismo valor. Es decir, que dos razones, dos series, por ejemplo, dos series de números, tenemos la S1, S2, S3, Sn y K1, K2, K3, Kn, están en la misma razón si cuando usted forma los cocientes, S1 sobre K1, S2 sobre K2, S3 sobre K3, ellos son iguales a una constante. Llamemos esa constante A. ¿Ya? Entonces se dice que esos valores están en una están relacionados con una cierta razón A. Lo que es lo mismo que nosotros podríamos escribir también como que S1 es A por K1, S2 es A por K2 y así sucesivamente. Sn es igual a por Kn. Las dos cosas son equivalentes, es decir, escribir esto que está acá o escribir esta otra que está acá, lo que dice es que son equivalentes, dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿por qué yo hablo de esto de razón para introducir lo que es una razón de cambio? Y la motivación, en realidad, de por qué estudiar eso. Bien, la motivación principal, evidentemente, es conocer el concepto de límite. Y el concepto de límite es un concepto que está íntimamente relacionado con la física, porque es donde están las mayores aplicaciones, o sea, las aplicaciones más importantes están ahí en la física, y proviene del hecho de querer de determinar dos cosas. Una es determinar, ahora sí, dentro del ambiente, podamos decir matemático, eh, la tangente en una curva, y otro hecho, no quiere decir que sean los únicos dos, pero otro hecho es determinar la velocidad de un objeto. Y cuando se habla de determinar la velocidad de un objeto, es donde entra en juego lo que es una razón de cambio. Es decir, de qué forma varía la velocidad de un objeto pasado un instante de tiempo. ¿Ya? Es por eso que digamos que la mejor manera de introducir el concepto de límite es a partir de aplicaciones que tienen que ver con razón de cambio. Eso nos va a dar a nosotros una noción, una idea
de lo que es el límite o a qué se refiere el concepto de límite. Ahora nosotros trataremos, o yo trataré de mostrar primero una manera intuitiva de lo que es el concepto de límite y luego mostrar una manera formal de lo que significa el concepto de límite. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros relacionamos ahora el concepto de límite con la matemática, es decir, con las funciones y todo ese tema, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es poder determinar que si yo tomo pequeños cambios, y lo voy a escribir para que no se nos olvide, cuando yo tomo pequeños cambios de la variable, y para nosotros, como estamos trabajando en función en el tema de funciones de una variable real, en la variable x, que es la que nosotros asociamos a una incógnita, el concepto de límite lo que dice es que si eso ocurre, si yo tomo pequeños cambios de la variable x, deben ocurrir también pequeños cambios en la función f de x, o podríamos decir en la variable y. Esa propiedad de que cuando yo tomo pequeños cambios, y la palabra pequeño es digamos, abusando de la palabra, porque pequeño puede ser relativo. Cuando yo tomo pequeños cambios en x, lo que se quiere es que ocurran pequeños cambios en la función evaluada en x. Y entonces allí es cuando nosotros decimos, bueno, eso tiene sentido desde el punto de vista físico, pero no quiere decir que siempre ocurra, porque los comportamientos de las funciones no tienen por qué ser siempre iguales. Eso quiere decir que pueden haber funciones donde al tomar pequeños cambios en x, eso perturbe demasiado la función y existen cambios muy grandes en y. Digamos que ahora quizás no entiendan eso que les estoy hablando, pero a medida que vayamos avanzando se van a ir dando cuenta a qué me refiero yo con pequeños cambios. Y vamos a poder ir conociendo o introduciendo mejor el concepto de límite. Entonces, si resumimos lo que hemos dicho, el concepto de límite lo que nos va entonces es a proporcionar un método preciso para distinguir los comportamientos de una función. Es decir, el concepto de límite determina cuál es el comportamiento de una función en su dominio o en algún elemento del dominio. Entonces, una de las aplicaciones, de las motivaciones que comentaba al principio, es el de hallar la recta tangente a una curva. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale que yo quiero hallar, que el concepto de límite me va a permitir a mí hallar una recta? O sea, ¿en qué momento se asocia el concepto de límite con el de una recta? Bueno, se asocia porque el concepto de límite está estrechamente relacionado, o a partir del concepto de límite se define otro concepto de la matemática, que es el de derivada de una función. ¿Sí? Entonces, una de las razones por las cuales nosotros debemos conocer el concepto de límite es porque eso está ligado a lo que es otro concepto que vamos a ver, o que ustedes van a ver más adelante, que es el de derivada de una función. Entonces, nosotros vamos a iniciar esto hablando de razones de cambio, es decir, cómo nosotros podemos determinar razones de cambio, y normalmente se le llaman razones de cambio promedio,
e instantáneo. Es decir, no solamente yo voy a poder tener una razón de cambio promedio a lo largo de un lapso de tiempo, sino que yo puedo tener una razón de cambio instantánea, es decir, en el momento que yo quiera determinarlo. Y a partir de esas dos ideas, vamos nosotros a abordar lo que es la idea central del límite. ¿Ya? Esa es la razón principal. Bien, entonces, para introducir eso, vamos a tratar un problema. O sea, vamos a suponernos un problema. Por ejemplo, el problema típico de la física, que es lanzar un objeto. ¿Ya? Nosotros podemos pensar que estamos en un edificio, ¿no? Y que desde la cúspide o desde la azotea, o como lo quieran llamar, yo lanzo una piedra. Es decir, en este instante yo lanzo una piedra. Entonces cabe preguntarse cuál es la velocidad promedio con la cual cae la piedra. Es decir, ¿cómo yo puedo determinar la velocidad promedio con la que cae la piedra? O la velocidad promedio durante los 2 primeros segundos, o la velocidad promedio entre 1 segundo y 2 segundos. Es decir, ¿cuál es la velocidad promedio entre 1 segundo y 2 segundos, o entre 2 segundos y 3 segundos? Es decir, yo sencillamente lo planteo así. Entonces, digamos que si yo tuviese, bueno, yo voy a analizar el problema. Aquí la velocidad inicial es 0 porque el objeto está en reposo. Entonces ya yo digo, bueno, ya yo sé que la velocidad cuando inicia la caída es 0. Y además, también sé que el tiempo en ese momento es 0, porque a partir de ese momento no ha iniciado la caída del objeto. Entonces el tiempo en ese momento es 0. Es decir, que ya tengo dos datos que posiblemente me puedan servir o no servir para esto, pero tengo dos datos que pueden ser importantes. Entonces, no sé si ustedes conocen esto, pero Galileo Galilei, dentro de esos estudios, dijo que si yo tengo un objeto sólido y lo dejo caer desde el reposo, él desciende y su descenso la distancia de descenso es proporcional al cuadrado del tiempo que tarda en descender. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo denoto por y a la distancia y t al tiempo, entonces la distancia que recorra es proporcional al cuadrado del tiempo que tarde en descender esa distancia. Es decir, que Galileo Galilei modeló de alguna manera un proceso de caída libre. Bueno, vamos a suponer que yo tengo, para este caso, tengo este modelo. Ese que está ahí, 16t cuadrado. Entonces, bueno, la pregunta que me decía a mí, la primera era,
¿Cuál es la velocidad promedio durante los primeros 2 segundos? Es decir, ¿qué pasaba en el objeto cuando caía 2 segundos? Bien, ahora vamos a recurrir de algo más, que es de, no sé cómo, que es el concepto de variación. Cuando de repente ustedes cuando vieron en su bachillerato química, a ustedes le decían variación del tiempo, entonces decían que iban a calcular la variación del tiempo y lo denotaban con un signo, una letra griega, que era delta, la variación del tiempo, o la variación de la temperatura, o la variación de la distancia. Es decir, y la variación sencillamente era el instante de tiempo en el cual estaba y el instante inicial y el instante final. Es decir, que si yo quiero calcular la velocidad promedio en los primeros 2 segundos, yo tengo que saber cuánto varía el tiempo en esos 2 segundos. Bueno, el tiempo varía. ¿Quién? El instante inicial es ¿quién? Es 0 segundos y el instante final es 2 segundos. Es decir, que la variación del tiempo es 2 segundos. Ahora, la distancia, como la distancia es una función que depende del tiempo, yo tengo que saber cuál es la distancia en el momento 0 y cuál es la distancia en el momento 2. Bueno, en este caso la distancia en el momento 0 es 0, porque evidentemente no ha recorrido ninguna distancia. Y en el momento 2, bueno, sencillamente será 16 por 2 al cuadrado, que sería 64. Entonces, ¿cuál es la variación de la distancia? Bueno, la variación de la distancia será sencillamente la distancia final menos la distancia inicial, es decir, que es 64. Ahora, la velocidad de las leyes de la física siempre es la distancia sobre el tiempo, pero no la distancia, sino la variación de la distancia sobre la variación del tiempo, que en este caso nuestra distancia dijimos que le íbamos a medir con y, entonces sería la variación de la distancia entre la variación del tiempo. En este caso sería 64 sobre 2, que sería 32. Es decir, que la velocidad promedio de ese objeto al descender 2 segundos es de 32 metros sobre segundo o 32 kilómetros sobre segundo, dependiendo de la unidad de tiempo que nosotros hayamos utilizado, la unidad de medida que hayamos utilizado. Lo cierto del caso es que esa variación es 32. ¿Y qué pasa si yo quiero hallar ahora la variación entre 1 y 2? Bueno, sencillamente tendría que calcular, en vez de y de 0, y de 1, que en este caso sería 16, y hacer el mismo procedimiento para la variación. Es decir, la variación de la distancia sobre la variación del tiempo es 64 menos 16 sobre 2 menos 1, que en este caso sería 48 y 48 unidades. Voy a colocarlo así, donde la unidad va a depender de la unidad de tiempo y de distancia que yo esté utilizando. Entonces, esto es lo que se llama una razón de cambio. O sea, una razón de cambio sencillamente es cuando varían, en este caso tomamos un modelo de la física de caída libre, pero la razón de cambio es exactamente ver cómo varían dos unidades. Es decir, cómo varía, en este caso, una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo para obtener una unidad de velocidad. Pero yo pudiera tomar diferentes tipos de variables, de temperatura, es decir, tú puedes tener muchos otros ejemplos. Entonces, esto es lo que se llama una razón de cambio promedio. Ahora, si tenemos el mismo problema,
Yo voy a seguir con el mismo problema para no escribir mucho. Y me preguntasen, ¿cuál es la variación instantánea del tiempo? Es decir, ya me olvido de estas preguntas y cambio el problema. Cambio la pregunta. Es decir, determine la velocidad instantánea cuando cae la piedra entre 1 segundo y 2 segundos. Entonces uno dice, bueno, yo ahora tengo que ver cómo cambia eso. Es decir, cómo va cambiando cuando yo me voy moviendo entre 1 segundo y 2 segundos de manera, digamos, poco a poco. Es decir, supongan que pongo una cámara entre 1 segundo y 2 segundos y yo quiero ir viendo de manera cada vez que ella va cayendo, así un poquitico, es decir, en todo esto, supongamos que dividimos esto en 100 milésimas de segundo, entonces yo quiero ir cómo va variando esa velocidad en ese lapso de tiempo. Para ello, entonces, uno, sigue utilizando el mismo modelo, supongamos y igual a 16 del cuadrado, que era el que teníamos ahorita. Es decir, que yo quiero ver esto que está acá. Si supongamos que tenemos un tiempo T0 y un T0 más H. Es decir, en cada instante más un poquitico, donde ese poquitico yo lo quiero determinar. Entonces, para hacerlo, digamos que más entendible, bueno, fíjense aquí. Yo voy a colocar aquí T0 y vamos a poner aquí T0 más H. Una tablita que voy a hacer. Vamos a ver si así lo logra entender. Y bueno, aquí vamos a poner así como un Y0 y Y0 más H. Bueno, lo primero que uno podría intentar hacer así es lo siguiente. Bueno, T0 es 1. ¿Ya? ¿Y cuánto vale en el modelo cuando yo evalúo en T0? Bueno, sencillamente, vamos a poner aquí Y0 más H. Sustituyo en el modelo y me dice que eso es 16. ¿Ya? Pero el T0 más H es agarrar y sumarle a ese 1 un pedacito. Supongamos que le vamos a sumar 0,1. Entonces sería 1 más 0,1. Si yo tengo que evaluar ahora la función en 1, 0,1 y ver de qué manera aumenta su valor. Bueno, tendríamos que tener una calculadora acá. Vamos a ver si consigo una aquí. Aquí tengo la calculadora. Sería 1.1 al cuadrado por 16. Eso me da 33,6. Ahora no le voy a sumar 1,1, sino que yo digo, bueno, no, yo quiero ir más lento. Le voy a sumar 1,01. Es decir, que ahora es 1 más 0,01. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, meto 1,01 al cuadrado, lo multiplico por 16 y eso me da
32,16. Y entonces ahora yo quiero ponerlo más lento todavía. Le sumo algo más pequeño todavía. Y vuelvo a hacer lo mismo. En ese caso me da 32,016. Digo, no, quiero que se haga más lento todavía. 1 más 0,0001. ¿Y qué pasa ahí? Vuelvo y calculo. Me queda 32,0016. Ahora, eso con respecto al intervalo T. ¿Qué pasa si yo en vez ahora coloco aquí, como, a ver si hago esta tabla distinta, yo coloco aquí 2, es decir, si yo evalúo en 2, vamos a poner aquí T1, ¿cuánto es la velocidad en 2? Sería 2 al cuadrado por 16 64, ¿no es? Ok, entonces ahora yo voy a tomar esto que está acá. Y voy a hacer el mismo procedimiento, pero en vez de sumarlo, o sea, voy a posiblemente restarlo, ¿ya? Es decir, voy ahora a cambiar un poco. A la final de cuentas, lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente, es esto que está acá. Vamos a borrar esta tabla y se van a dar cuenta de eso, de la siguiente forma. La variación de Y entre la variación de T, ¿quién es? Bueno, si yo estoy en este intervalo, T0 más T0 más H, ¿quién es la variación de Y? Sería evaluar, primero, ¿quién es la variación de T en este intervalo? Voy a hacerla por separado. ¿Quién es la variación del tiempo en este intervalo que está acá? Sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Sería T0 más H menos T0. ¿Y eso cuánto me da? H. ¿Ya? Y la variación de la distancia en ese intervalo, ¿quién es? Es la distancia final menos la distancia inicial. Es decir, la distancia final sería evaluar a esta función en T0 más H menos la distancia inicial, que sería evaluar en T0. Es decir, que cuando yo formo el cociente ¿qué es lo que estoy obteniendo? Bueno, tengo 16 por T0 más H al cuadrado menos 16 por T0 al cuadrado sobre H. Eso que está allí es lo que me mide la velocidad instantánea. Eso me va a permitir a mí medir la velocidad instantánea. Es decir, que a medida que yo me voy moviendo en ese intervalo, es decir, voy agregando una décima más, una décima más, una décima más, una décima más. Lo que estoy en realidad obteniendo es eso que empezamos a construir ahorita en esa tabla,
de obtener de qué manera va cambiando la velocidad en longitud de tiempo pequeñas. Es decir, si nos dimos cuenta que cuando tomábamos, por ejemplo, 1,0001 y cuando tomábamos 1,01, la velocidad ya no cambiaba casi, por milésima era que cambiaba. Y si seguíamos poniendo o más pequeño, tomando más ceros o menos ceros, nos vamos dando cuenta que la velocidad más o menos se va manteniendo constante. Es decir, que empezaba a construirse una razón de cambio. O sea, a partir de ahí, esa es lo que se llama la velocidad promedio o la velocidad promedio instantánea. ¿Ya? ¿Por qué es instantánea? Porque es por lapso de tiempos cortos que nos interesa a nosotros calcularla. ¿Se entiende eso de alguna manera? Sí, pero me perdí cuando dije que salía 16. ¿Cómo? Sí, pero me perdí donde decía donde salía el 16. Ah, no, bueno, esto es un modelo. Esto no le presten atención a esto. Esto es un modelo. Yo puedo haber tomado 16, yo puedo haber tomado 4, puedo tomar 8. Es sencillamente un modelo. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender ese número? Ese modelo va a depender de la constante de proporcionalidad con la cual caiga el objeto que se está estudiando, o con la constante de proporcionalidad con la cual yo quiero que caiga el objeto. Eso va a depender de eso directamente. Es decir, Galileo Galilei dijo que la distancia que recorrió un objeto cuando caía era proporcional al cuadrado del tiempo que empleaba en caer. Es decir, la distancia era proporcional al cuadrado del tiempo. Eso fue lo que dijo Galileo Galilei. Y es un modelo válido bajo ciertas circunstancias. Ahora, cuando yo digo que voy a tomar sencillamente estoy tomando que la constante de proporcionalidad es 16, al azar. Pude haber tomado esta, o pude haber tomado esta que está acá. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, fíjense, si recuerdan, nosotros acabamos de decir entonces que la variación instantánea era algo que dependía de un valor T0 y de un valor H, ¿cierto? Decía que era 16 por T0 más H al cuadrado menos 16 por T0 al cuadrado sobre H. Bien, ¿qué pasa si a esa expresión, yo digo, bueno, yo quiero obtener una expresión general que me permita a mí decidir en realidad cómo siempre yo voy a poder calcular esa velocidad instantánea? Bueno, fijemos T0. Yo voy a llamar T0 igual 1. Cuando yo fijo T0, en realidad la expresión que está allí, lo que se transforma es en esto. 1 más H al cuadrado menos 16 sobre H. Y yo pudiera decir, bueno, en realidad esto es 16 por 1 más 2H más H al cuadrado menos 16 sobre H. Y sigo simplificando y me queda que este 16 se va con este 16 y me queda 32H más 16H al cuadrado sobre H, y saco factor común H y la cancelo con la de abajo y me queda 32 más 16H. Entonces aquí estoy obteniendo una expresión que ya no depende de T0, sino que sencillamente depende nada más de H. Es decir, que si ahora yo quisiera construir una tabla como la que teníamos anteriormente, yo en realidad tendría que tener aquí H y aquí la variación.
Entonces, si con respecto a 1, h varía 0,1, ¿qué debería hacer? Colocar 0,1 donde está h y efectuar esa operación. ¿Cuánto me da cuando yo coloco 0,1 y multiplico por h? Bueno, 0,1 por 16 es 1,6 más 32, 33,6. Si ahora agrego 0,01, ¿cuánto vale la variación de la distancia? Bueno, sería multiplicar 16 por 0,01, que sería 32 más 0,16, y eso me daría 32,16. Si ahora quiero que valga 0,001, entonces multiplico 16 por 0,01 y sería 0,016 más 32, sería 32,016. Y así sucesivamente yo puedo seguir agregando valores más pequeños. ¿Y qué es lo que me estoy dando cuenta? Que la velocidad instantánea, es decir, en intervalos de tiempo muy pequeños, se mantiene constante. O sea, su velocidad instantánea tiende a ser, ¿qué cosa? 32. A medida que yo voy agregando instantes de tiempo más pequeños, en realidad lo que estoy es obteniendo valores también más pequeños. Ahora, eso lo hice si yo fijaba T0 igual 1. Pero ¿qué pasa si lo fijo en 2? ¿Será que la velocidad instantánea es la misma? Bueno, si fijo T0 igual 2, esta expresión va a cambiar. Y voy a obtener otra expresión cuando el tiempo que fijé era 2. Y por lo tanto la velocidad en ese momento también cambia y no se mantiene constante. Eso es lo que se llama una relación de cambio o una razón de cambio. Es decir, que dependiendo del instante de tiempo donde yo me pare, la forma en que cambia la velocidad, en este caso, que fue lo que nosotros dijimos, también va a cambiar. ¿Ya? Y va a cambiar, que va a depender mucho del modelo que yo esté trabajando, lo que yo esté trabajando. Ahora, ¿cómo yo generalizo eso que está allí? Es decir, ahora yo quiero mezclar eso con lo que nosotros tenemos. O sea, con la parte de matemática, que es lo que nos interesa. Bueno, va a cambiar de la siguiente manera. Vamos a hablar de lo que es la razón de cambio promedio. Dice, bueno, sea una función arbitraria o una función f de x igual y, ¿ya? Para calcular la razón de cambio promedio con respecto al tiempo en el intervalo, vamos a llamarlo T0, T1, debemos dividir la variación de la función en ese intervalo entre la variación del tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo traducimos eso que está allí? Bueno, que la variación de la función dividida entre la variación del tiempo va a estar escrita de qué manera, como f
de T2 menos f de T1 sobre T2 menos T1. Es decir, que ahora que cada vez que yo tengo una función definida en un intervalo de tiempo, yo puedo medir la variación de esa función en ese intervalo de tiempo con esta ecuación, que es la final de cuentas lo que nos interesa. Y eso es lo que se llama la razón de cambio promedio en un intervalo. ¿Ya? No importa quién sea la función, esa es la razón de cambio promedio. Por ejemplo, si ustedes tuviesen la función vamos a ver una que sea fácil. X cuadrado x menos 3 al cuadrado. Y quieren medir la variación en el intervalo 4, 5. ¿Cómo ustedes saben cuál es la variación de esa función en el intervalo 4, 5? Bueno, calculo primero cuánto vale f en 5 y f en 4. F en 5 vale 5 menos 3, 2 al cuadrado, 4. Y en 4, 4 menos 3, 1 al cuadrado, 1. ¿Cuánto es la variación de y? Sería 4 menos 1, que es 3. Y la variación del tiempo, ¿cuánto es? 5 menos 4, que es 1. Entonces, la variación o la razón de cambio en ese intervalo de esa función sería 3 entre 1, que es 3. Es decir, ella varía 3 unidades. ¿Y qué unidades? Bueno, dependiendo de la unidad que yo quiera tomar en el problema. Si tomo intervalos más cortos, evidentemente tendré variaciones dependiendo de cómo sea la función. En fin. Lo importante es que nosotros tengamos claro cómo varía una función. Ahora, gráficamente, que es, digamos, la noción que a veces más importa, porque es lo que podemos ver. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que si yo tengo una función cualquiera y defino 2 puntos sobre esa función, vamos a hacerlo más grande. Supónganse que tienen una función ustedes y toman 2 puntos sobre esa función, digamos P y Q. P tiene asociado coordenadas x0, y0, y Q tiene asociado coordenadas x1, y1. Nosotros sabemos de geometría y de geometría euclidiana y geometría analítica que por 2 puntos pasa una única recta. Y si por allí pasa una recta y yo conozco los puntos P y Q, yo puedo hallar la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Sí. Yo puedo hallar la ecuación de la recta. ¿Y qué en realidad tienen? ¿Cómo se llama esa recta con respecto a esa curva? Eso es una recta secante. ¿Ya? ¿Por qué una recta secante? Porque corta la curva en más de un punto. Entonces la corta en 2 puntos, por lo tanto la recta es una recta secante. Es decir, que ahora, si yo lo miro fíjense, voy a cambiar aquí esta coordenada y la voy a poner así, para que lo visualicen. T0, T1. ¿Cuánto es esta distancia que está aquí entre T0 y T1? Eso es la variación de T, porque eso es T1 menos T0. Y esta distancia que está acá, ¿quién es? Esa es la variación
de y, que no es otra cosa que y1 menos y0. Ah, pero si eso ocurre así, nosotros sabemos, por el teorema de Pitágoras, que esa distancia entre P y Q es igual a la raíz cuadrada de la variación en y más la variación en y. Es decir, la distancia de P a Q, ya espera un momentico que están llamando. Bueno, nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos, ¿quién es? Es la raíz cuadrada. La distancia entre dos puntos, entre los puntos P y Q, para que me alcance, es la raíz cuadrada ¿de quién? De la variación en X, en el eje X, que sería de 1 menos T0 al cuadrado, más la variación en Y, que sería Y1 menos Y0 al cuadrado. Eso saben que ustedes que es la distancia entre dos puntos. Ahora, yo quiero que esa distancia sea mínima. Es decir, ¿qué pasa cuando yo empiezo a bajar este punto por acá? Es decir, lo pongo por aquí, después lo pongo por aquí, después lo pongo por aquí, después lo pongo por aquí. Es decir, ¿qué pasa cuando yo voy bajando allí? Bueno, lo que pasa es que esta recta si voy bajando por acá, ¿qué es lo que pasa? Esta recta se va inclinando más, ¿ya? Es decir, esta recta va bajando por acá, ¿Y qué pasa cuando yo me paro en un instante de tiempo aquí, muy pegadito a T0? Bueno, lo que yo quiero que ocurra es que cuando yo tomo variaciones aquí muy pequeñas, las variaciones acá también sean muy pequeñas. Y eso es lo que nosotros llamamos como la noción del límite. Es decir, ¿qué pasa cuando estos puntos se están haciendo cada vez más cercanos? Es decir, yo voy bajando esos puntos por acá. Ya no tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, me voy acercando cada vez más. Pues eso es lo que es la noción del límite. Que para variaciones pequeñas en el eje X obtenga también variaciones pequeñas en el eje Y. Eso es lo que se quiere y eso es lo que nosotros tratamos entonces de construir, ¿ya? Y eso que está allí es lo que se llama el límite de funciones o de una función. ¿Ya? ¿Y cómo se define el límite de una función? Bueno, informalmente lo diremos así: sea f de x una función definida en un intervalo abierto que contenga al punto x0, donde el punto x0 es cualquier punto en general. Y decimos que si f de x se acerca a un valor L cuando
X se acerca a X0, entonces F se aproxima a L cuando X se aproxima a X0. Y todas esas palabras y todas esas cosas es lo que nosotros escribimos como el límite cuando X tiende a X0 de f de X igual a L. ¿Ya? Que era lo que yo he mostrado ahorita en la gráfica. Que cuando yo me acercaba a X0, lo que me preocupaba, lo que yo quería, era que la función, o sea, cuando yo me acercaba a uno de los extremos o a un punto, la función tuviera cambios muy pequeños en Y. Vuelvo. Si supongo que tengo aquí X0, tengo un intervalo que contiene X0. Entonces, lo que dice es que si yo me muevo en ese intervalo que contiene X0, la función se acerca a un valor L que también está allí, que también es pequeño. Es decir, si yo me acerco por acá o me acerco por acá, la idea es que los valores de la función se acerquen a L por acá o se acerquen a L por acá. Es decir, que a medida que me acerco a X0, los valores de la función también se acercan a L. Y a medida que me aleje de X0, los valores de la función también tienen que alejarse de L. Eso es lo que es el concepto de límite. ¿Ya? O sea que yo, si yo me acerco por acá, o sea, si yo estoy en esta franja, la idea es que los valores estén en ese cuadrado. ¿Ya? Allí en ese cuadrado. Esa es la idea del límite. La manera de verlo, de empezar a entenderlo, bueno, es empezándose a enfrentar a los problemas del límite. Ahora, que el límite de una función exista no quiere decir que la función tenga un valor en ese punto. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? ¿Está definida la función en ese valor? No está definida. Muy bien. Pero les tengo una noticia. Y es que el límite, cuando x tiende a 1 de esa función, es igual a 2. Lo que estoy diciendo es que cuando yo me acerco al 1, si supongamos que este es el 1, cuando yo me acerco al 1 por acá, o me acerco al 1 por acá, sus valores en la función se van a acercar a 2, bien sea por acá o bien sea por acá. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque sencillamente a la función yo la puedo escribir, o sea, yo puedo hacer esto que está acá. Puedo cancelar esto y me queda x más 1. Es decir, que la función que yo tenía inicialmente es equivalente a tener la función x más 1. Y cuando x vale 1, en x más 1, la función tiende a valer 2, sin tomar el valor de 2. Eso es la noción del límite. ¿Ya? Es decir, ver de qué manera, aunque la función no esté definida, cómo se comporta la función cuando yo tomo valores cercanos a ese valor donde no está definida la función. Por
Por ejemplo, esa función tiene como gráfica esto que está acá. Y en 1 se pone un circulito abierto que lo que dice es que la función no está definida en ese punto. Entonces, cuando yo me acerco a 1, la función se acerca al 2 por aquí. Y si me acerco a 1 por acá, los valores de la función se acercan a 2 también por aquí. Sin embargo, en x igual 1 la función no está definida. ¿Y cómo uno puede construir o puede darse cuenta de eso? Bueno, sencillamente uno puede hacer una tabla de valores y darse cuenta. Me acerco al 1. Si me acerco por la derecha, puedo tomar valores que están cerca de 1 como 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001. Todos esos valores están cerca al 1 sin ser el 1. Y cuando me acerco al 1 por la izquierda, puedo tomar 0,9, 0,99, 0,999, 0,999, 9.999 y así sucesivamente. Y nos podemos dar cuenta que cuando x tiende a 1, cuando x vale 0,9, el valor es 1,9. Cuando es 0,99, 1,99. Cuando es 1,999, 1,9999. Y si me acerco y si tomo y evalúo la función en estos valores, aquí me quedará 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001. Y lo que se pueden dar cuenta es que cuando yo me acerco por ambos lados, los valores siempre tienden a ser 2. Esto es casi 2 y esto es casi 2 sin tomar el valor de 2. Entonces, aquí lo que estamos diciendo era lo que decíamos al principio, que cuando yo tomo valores cerca del 2, cerca del 1, las imágenes van a estar cerca del 2, sin tomar el valor de 1, evidentemente. ¿Por qué no puedo tomar el valor de 1? Porque esta función no está definida para x igual 1. Está definida para x distinto de 1. Porque el 1 no pertenece al dominio de esa función. ¿Entendido eso? ¿Se comprende esa noción? Bien. Ahora, fíjense. Supongo que tienen esta función. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de esa función? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Por qué vale 4? Bueno, la razón por qué ese límite vale 4 es que esta función es la función constante 4. ¿Ya? Y no importa el valor en donde yo me pare, siempre su imagen es 4. Siempre su imagen es 4. Es decir, una función constante. Entonces, no importa hacia dónde tiende este valor. Yo puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese valor siempre vale 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esto que está acá? Lo que podemos decir es que si f es una función constante, entonces el límite cuando x tiende a x0 de la función constante es exactamente la constante. ¿Ya?
Entonces aquí tienen el primer o la primera propiedad de límites. Si f es una función constante, el límite de una constante es la constante. Primera propiedad del límite. El límite de una constante es la constante. Ahora, les cambio un poquito. ¿Qué pasa si yo tomo esta función? ¿Cómo se llama esta función? Tiene un nombre. La vimos en lógica. ¿Cómo se llama esa función? Función identidad. Esa es la función identidad. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 5 de esa función? 5, vale. Vale 5. Porque la función identidad lo que agarra es al elemento y lo deja invariante. Y eso viene del hecho de que la gráfica de la función identidad es esta que está acá. Es una línea recta que pasa por el origen y cuando vale 5, sencillamente su imagen es la misma del otro lado. Lo que hace es reflejarla con respecto a esa recta que está allí. Entonces, segunda propiedad de límite. Si f de x es igual a x, es decir, la función identidad, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a x0. Oh, se salió. Bueno. Si f de x es igual a la función identidad, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a x0. Segunda propiedad de los límites. En general, si f de x es un polinomio p de x, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x sencillamente será p evaluado en x0. Es decir, que cada vez que yo tenga una función que sea un polinomio, no hay problema. El límite es sencillamente evaluar el polinomio en el punto que me está indicando. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 2x más 1. Y yo quiero saber cuánto es el límite de x tiende a 1 de f de x. ¿Qué voy a hacer? Bueno, evalúo f en 1. 1 al cuadrado más 2 por 1 más 1. Eso me da 4. Entonces este límite vale 4. Si me lo piden en x igual 0, pues sencillamente evalúo la función en 0. Y al evaluarlo en 0 me da 1. Entonces este límite vale 1. Y así cualquier función que sea un polinomio, evaluar su límite sencillamente es evaluar la función en ese punto. Ahora, si yo tengo ahora esta función, Profesor, una pregunta. ¿cuántos? Dime. ¿A qué se debe eso de que se sustituye directamente en el polinomio? Porque en el primer caso que usted está mostrando, antes de sustituir directamente, usted da un ejemplo de propiedad, o sea, ¿por qué los polinomios se sustituyen directamente? Bueno, eso es una pregunta que te la puedo responder ahorita, pero lo vas a entender cuando se vea la parte de continuidad de funciones.
Eso es porque la función es una función continua que no tiene saltos. Los polinomios son funciones continuas que no tienen saltos. El concepto de continuidad, para ustedes que todavía no han llegado allá, es que tú puedes trazar el gráfico completo de la función sin levantar el lápiz. ¿Ya? Ese es el concepto de continuidad que pueden manejar ahorita. Por ejemplo, los polinomios yo siempre puedo hacer el gráfico así o como sea sin levantar el lápiz, ¿ya? Cosa que no ocurre con todas las funciones. Por ejemplo, esta función es una función que su gráfico es no me va a alcanzar. Es así. Y fíjate que para poder trazar el gráfico tuve que levantar el lápiz. Esta es una función que no es continua, ¿ya? Entonces el hecho de que se puede evaluar los polinomios directamente es porque son funciones continuas. Ese es el hecho. Ahora, cuando ustedes vean lo que es continuidad de funciones, se van a dar cuenta cómo es que se determina la continuidad de una función. Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si me piden hallar el límite cuando x tiende a 1 de la función y esta función definida así como está ahí? ¿Cuál es la manera de proceder? Bueno, la manera de proceder depende ahora de conocer a esta función. Es una función que tiene como dominio los reales menos el menos 5. Como el único valor donde la función no está definida es en menos 5, entonces yo no tengo problema en 1. Como no tengo problema en 1, entonces evaluar ese límite es sencillamente hacer esto. Me quería 7 sobre 6. Y ese límite vale 7 sextos. Incluso pudieran tener algo como esto. ¿Y cómo lo van a hablar? Bueno, sencillamente, como menos 2 no es un número donde la función no esté definida, entonces, bueno, directamente. Aquí me quedaría menos 2 sobre 3. Y en general, si yo tengo una función y el punto donde yo voy a evaluar la función no tiene ningún problema de pertenecer o no pertenecer al dominio, entonces sencillamente la manera de evaluar el límite es sustituyendo directamente sobre la ecuación, sobre lo que queramos evaluar. Bien, entonces los límites, ahora el concepto de límite intuitivo hasta el momento, todavía no nada formal, tiene que ver con ciertas reglas, ¿ya? Y esas reglas son las siguientes. Por ejemplo, la regla de la suma. ¿Y qué es la regla de la suma? Lo que dice que si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a L y el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a m, entonces el límite cuando x tiende a c de f de x más o menos g de x es sencillamente el límite cuando x tiende a c de f de x más o menos el límite cuando x tiende a c de g de x, y esto sencillamente es L más o menos M. Es decir, que
si yo tengo una suma entre un límite, puedo separar los límites. Análogamente está la regla del producto, que si yo tengo aquí un producto, entonces aquí sería el producto de esto y aquí sería el producto de eso. ¿Ya? Y si en vez del producto tengo un cociente, entonces tendría el cociente y el cociente aquí también. ¿Ya? Entonces, esas son las reglas de los límites. Es decir, que el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de un producto es el producto de los límites y el límite del cociente es el cociente de los límites. Es decir, que yo puedo jugar con eso para intentar calcular límites que en algún momento se puedan llegar a complicar. ¿Ya? Sobre todo cuando se llega al tema de límites resolviendo por indeterminaciones del L'Hopital, allí se van a utilizar mucho lo que son las reglas del límite. Muy bien. Vamos a ver qué más les digo de aquí. Bueno. Cuando uno resuelve un límite, aparecen unas cosas que se llaman las indeterminaciones. Vamos a ir viendo esas indeterminaciones poco a poco. Sobre todo las indeterminaciones que me interesan o que son importantes casi siempre, son las indeterminaciones cuando el denominador se hace cero. Es decir, ¿qué pasa cuando el denominador se anula? ¿Qué significa que se anule? En realidad lo que significa es que yo tengo, por ejemplo, funciones que están definidas de la forma un polinomio, un cociente de dos polinomios, y existe un valor x0 que pertenece al dominio de G, donde G de x0 es igual a 0. Es decir, ¿qué pasa en ese valor? Bueno, si el límite, cuando x tiende a y a distinto de x0, sencillamente sería evaluar el cociente en a y listo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si me pidiesen calcular el límite cuando x tiende a x0 de la función f? Si yo lo pudiera calcular de forma directa, quiere decir que en algún momento yo tendría que evaluar a esa función g en x0 y me quedaría una indeterminación porque estaría dividiendo por 0. Entonces, la manera en cómo se aborda este problema es utilizando lo que son las factorizaciones. Donde las factorizaciones pueden ser ¿qué tipo? Puede ser factor común o productos de binomios o producto de un binomio por un polinomio. En fin, existen muchas maneras de abordar esos tipos de límites. O sea, por ejemplo, supónganse que tengan esta función. Vamos a ver si esta me sale.
x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x. Y yo quiero factorizar eso que está allí. O sea, quiero ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de esa función. Bueno, si no hubiese ningún problema, cuando yo evalúo en 1, tanto en el numerador como en el denominador, no debería haber ninguna determinación. Pero vamos a ver cuánto es f de 1. Bueno, f de 1 sería 1 al cuadrado más 1 menos 2 sobre 1 al cuadrado menos 1. Arriba me queda 0 y abajo me queda 0. Fíjense que a mí no me interesa tanto que arriba me dé 0, lo que me importa es que el denominador me da 0. Quiere decir que yo no puedo evaluar ese límite de esa forma tan directa, ¿ya? Entonces para eso debo hacer una factorización tanto del polinomio que está arriba como del polinomio que está abajo. El polinomio de arriba, x cuadrado más x menos 2, es un polinomio que se puede factorizar como dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 2. Más 2 menos 1. Si yo sumo 2 más menos 1, me queda 1, y si lo multiplico me da menos 2. Y abajo yo puedo sacar factor común x, de x menos 1. ¿Ya? Entonces yo formo el cociente, x cuadrado más x menos 2 sobre x cuadrado menos x. Eso sencillamente será x más 2 por x menos 1 sobre x por x menos 1. Aquí hay dos factores que son comunes, se cancelan y me queda x más 2 sobre x. Y ahora intento ver si evaluarlo en 1, no tengo problema. Ya abajo no me da problema, no me da 0, por lo tanto yo puedo evaluar esto. Entonces puedo tomar que el límite cuando x tiende a 1 de la función esa que está allí, f de x, es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 2 sobre x, y la manera de resolverlo es evaluando directamente, que sería 3 sobre 1 es 3. Es decir, que yo puedo concluir que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 3. Y eso en general, cuando yo tengo una función que ocurre eso, pues yo siempre voy a poder factorizar los polinomios, al menos que el límite no exista. Bien. Otro típico, por ejemplo, f de x igual por ejemplo, ese que está aquí. ¿Será que yo puedo calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función? Bueno, si lo intento evaluar en 0, cuando evalúo bajo en 0, eso no lo voy a poder evaluar porque me queda x cuadrado. Entonces tengo que operar de alguna manera de acuerdo a que yo pueda eliminar ese x cuadrado que está allí. Y una de las maneras de hacerlo es racionalizando. Por ejemplo, yo puedo racionalizar esto así. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago eso, la idea es que me quede el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado sería
x cuadrado más 25, menos el segundo al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. Y abajo queda x cuadrado por la raíz (25 con 25 se cancelan) y arriba me queda x cuadrado y abajo me queda x cuadrado por raíz de x cuadrado más 25 más 5. El cuadrado se cancela con el cuadrado y me queda 1 sobre la raíz de x cuadrado más 25 más 5. Ahora, ¿qué pasa cuando x tiende a 0? El límite cuando x tiende a 0 de la función. Bueno, ahora mi función yo la puedo escribir como esto que está acá y lo que tengo que evaluar en 0. Cuando evalúo en 0 me queda raíz de 25 más 5. La raíz de 25 es 5 más 5, 10. Me queda 1 sobre 10. Es decir, que este límite vale 10, indiferentemente que no esté definido en 0. Pero yo sé que vale, 1 sobre 10. Es decir, indiferentemente que la función no esté definida en 0, yo siempre voy a poder calcular el límite. En el caso de que yo pueda factorizar los polinomios. Si no pudiera factorizar los polinomios, entonces posiblemente ese límite no exista. Y como no exista, entonces no voy a poder calcular su límite. Bien. Bueno. Hay algo que se llama el teorema del sándwich o el teorema del emparedado. Que cuando ustedes les dicen el teorema de sándwich, ¿qué se les ocurre inmediatamente? Lo primero que se les puede venir a la cabeza es que tienen hambre ya porque son casi las 10 de la mañana y no han comido, o se puede imaginar un sándwich. Que cuando se imagina un sándwich, ¿qué se imagina? Bueno, te imagino 2 capas de pan y adentro un relleno. Con mucho pollo. Con mucho pollo, bueno, de repente con mucho pollo, con mucha res o jamón y queso. El teorema de sándwich lo que dice es que si yo no conozco cómo es el comportamiento de una función, pero conozco que el comportamiento de otras 2 funciones que atrapan a esa tercera función que yo no conozco, entonces el teorema de sándwich lo que me permite a mí es determinar el límite de esa función que no conozco en base a las funciones que sí conozco. ¿Que a qué me refiero con eso? Lo voy a escribirlo y después voy a hacer una gráfica. Entonces, supongamos que tengo una función que es menor o igual que otra, menor o igual que otra que está acá. Es decir, tengo 3 funciones que están de esa manera relacionadas. Tomo un valor x igual c. Entonces, si el límite cuando x tiende a c de g de x es igual al límite cuando x tiende a c de h de x, y eso es igual a L, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a c de f de x es L. Básicamente, si vemos un gráfico, lo que hace es eso. Supongo que aquí está c y tengo aquí una función h de x. Tengo por acá otra función g de x. Y tengo por aquí una función que no sé cómo se comporta ella aquí.
no sé cómo se comporta. Pero yo sé que tanto G como H, en X, cuando X tiende a C, ellas tienen un valor. Entonces, si esta función f, que pasa por aquí, satisface que está encerrada o atrapada por G y por H, y además los valores de los límites de G y de H están definidos, entonces no le queda otra que el límite de ella tiene que también estar definido en los mismos puntos que está definido G. ¿Cómo vemos eso? Bueno, yo quiero calcular el límite, calcular el límite, vamos a ver esto, límite cuando X tiende a 0 de u de X, conociendo que 1 menos X al cuadrado sobre 4 es menor o igual que u de X, menor o igual que 1 más X cuadrado sobre 2. Y aquí ni siquiera estoy diciendo quién es U. U es cualquier función. Bueno, por el teorema del sándwich se satisface ¿qué cosa? Primero, U está acotada o está atrapada por esta función y esta función. Es decir, que G de X la podemos llamar 1 menos X cuadrado sobre 4 y H de X la podemos llamar 1 más X cuadrado sobre 2. Para poder calcular el límite cuando X tiende a 0 de u de X, tengo que verificar a qué es igual el límite cuando X tiende a 0 de G de X y el límite cuando X tiende a 0 de H de X. Bueno, en el caso de G de X, cuando X tiende a 0, sería el límite cuando X tiende a 0 de 1 menos X al cuadrado sobre 4, y esto es 1. Y luego el límite cuando X tiende a 0 de 1 más X al cuadrado sobre 2, y esto también es 1. Es decir, que los dos límites, tanto de G como de H, valen 1. La función está atrapada entre esas dos funciones, entonces automáticamente yo digo que el límite cuando X tiende a 0 de u de X es 1. Y ni siquiera conozco quién es la función U a la cual le calculé el límite. Es decir, que no solamente sirve para eso, sino que en algunos casos donde el límite puede ser muy complicado, calcular el límite de una cierta función es complicado, yo lo que tengo es que conseguir dos funciones que lo acoten y aplicar el teorema del sándwich. Es decir, el teorema del sándwich se aplica o se utiliza para determinar esos casos cuando yo tengo imposibilidad o dificultad para calcular ciertos límites. Bien, yo creo que hasta aquí lo vamos a dar hoy. Vamos a ver qué otro día pueden ustedes y continuamos con lo que resta. Bueno, con parte de lo que resta, que es bastante, pero bueno, ustedes me dirán en qué momento podrán. Pero por hoy creo que lo vamos a dejar hasta aquí.